Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a este episodio de febrero de Código Tumoral, este podcast que tiene Science Link y pues que traemos un tema que va a generar muchas reflexiones, preguntas entre todos ustedes. Pues saben que traemos temas que invitan a discernir por la complejidad que tienen, pero que son temas vigentes porque no me dejarán mentir, han visto este tema en la práctica, que es el uso de medicamentos de uso compasivo. Entonces, saben que Código Tumoral tiene la fortuna de contar con invitados, invitadas de diferentes partes de Iberoamérica, diferentes formaciones, perspectivas, culturas, lo cual hace muy rica la discusión. Y pues tenemos el gusto de tener a una invitada en esta ocasión, María de Jesús Medina Arellano. Ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Es maestra en filosofía y pedagogía del derecho por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores aquí en México, y su línea de investigación principal es la ética y la regulación de las biotecnologías. Por eso la fortuna de tenerla discutiendo este tema, y es investigadora de tiempo completo actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, por eso estamos muy agradecidos, porque el tema es retos y dilemas éticos del uso compasivo de medicamentos. Y para darles un poco ahí el contexto de por qué fue esta idea de traerlo a la mesa el día de hoy, es que el uso compasivo de medicamentos toca temas como investigación y ética, comités de bioética, agencias regulatorias, ensayos clínicos, pacientes, consentimiento informado, industrias farmacéuticas, seguridad y eficacia, que son dos palabras que aquí suenan a diario en lo que hacemos en oncología con los ensayos clínicos, y por mencionar solo algunos, pero definitivamente es un tema más frecuente en la oncología con todo el avance que tenemos con los nuevos tratamientos. Entonces, primero que nada, muchas gracias, Marichuy, amiga también, y la verdad también maestra. Encantada de tenerte por acá. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, doctora Julieta Gómez Ábalos. Efectivamente, una amiga y una maestra también para mí en muchos temas en el andar bioético, que lo decimos ahora también desde perspectivas feministas, ¿no? Me da muchísimo gusto estar en este código tumoral. De verdad, a todo el equipo de producción y pues a todas las personas que son parte, que siguen también aprendiendo y dialogando a partir de este espacio, que permite justo detenerse un momento, ¿no? Para todas las personas en medio de la práctica clínica tan demandante en estos temas. Ya lo comentábamos nosotras el año pasado, ¿no? Que cada vez es más y más demanda para pensar, cuestionar y dialogar sobre estos retos que se enfrentan todos los días en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, el tema del uso compasivo de medicamentos es uno de esos temas donde convergen precisamente pues la ciencia, pero también la urgencia clínica y la esperanza que tienen las y los pacientes para poder tener algo que les mejore la vida, sobre todo una vida digna, ¿no? Una calidad de vida. Y esa es una enorme responsabilidad ética. Totalmente de acuerdo. Y para aprovechar, ¿no? Aprovechar aquí todo el tiempo contigo, con la verdad, todo ese conocimiento que vamos a tener la fortuna que nos compartas, y también las interrogantes, porque vamos a comentar un tema que, a ver, no vamos a tener las respuestas de todo, quisiéramos, pero el hecho de iniciar una reflexión y contar y tal vez dejar más preguntas sobre la mesa va a ser un gran avance. Entonces, arranco con la primera pregunta. Como todo análisis bioético, hay que tener antecedentes y conceptos claros. Entonces, me gustaría empezar, ¿de dónde surge o por qué surge el uso compasivo de medicamentos? Claro, y lo acabas de decir muy bien, doctora Gómez. No hay respuestas absolutas, a veces no las hay de nada, pero tampoco son fáciles cualquier tipo de respuestas. Por eso es importante tocar el tema con la misma calma, ¿no? Y justo surge porque hay movimientos pues, en el mundo, como todo buen dilema bioético, surge de la realidad, no de la teoría, ¿no? Surge precisamente
cuando tenemos pacientes con enfermedades graves, progresivas, muchas veces refractarias al tratamiento, y que la medicina aprobada, la medicina que ya existe, no puede ofrecer opciones. Y en ese sentido es muy importante, pues una pregunta muy humana que surge, ¿no? Sobre todo desde el lado de las y los pacientes. ¿Qué hacemos cuando no hay una evidencia suficiente, pero sí hay una necesidad urgente? Y ese, pues, es un dilema ético que tiene un profesional de la salud, oncólogas, oncólogos, frente a su paciente. Históricamente, este uso compasivo aparece como una respuesta excepcional para permitir el acceso a medicamentos que aún están en investigación y por tanto no son autorizados para su uso clínico. Entonces, y aparte, debemos de saber que son medicamentos que están en investigación, aún no se autoriza para su uso clínico, pero también hay que ver que no existe otra alternativa para este paciente. Ya no hay más alternativa para este paciente. Y entonces también surge desde la compasión, pero también desde la incomodidad moral, porque justo cuando hablabas de estos dos principios, ¿no? Que son seguridad y eficacia, lo que no tenemos en un medicamento autorizado es evidencia de que están seguros y eficaces, que son pues el estándar de oro, ¿no? Para poder decir que tenemos que son éticamente viables para poder ser autorizados y por tanto son morales, ¿no? Pero claro, en bioética lo que nos lleva a es a incomodar también con este tipo de preguntas y con este tipo de situaciones. ¿Es ético darle a un paciente un medicamento que está en investigación y cuyos beneficios pueden ser mínimos y los riesgos son altos? Entonces aquí surge también en Estados Unidos sobre todo el derecho a intentarlo, the right to try. Y fue una política, pues, vaya varios sexenios pasados en Estados Unidos, sobre todo en el sur de Estados Unidos, para esos pacientes oncológicos que no tienen pues ninguna otra esperanza de tratamiento y quieren ser parte de un procedimiento experimental y no importa el riesgo alto. Entonces aquí hay dos elementos esenciales que tenemos que tomar en consideración. No estamos buscando ahora ya eh, que pueda hacer uso compasivo de esta medicina, pero también que el paciente tenga la autonomía para decir que los riesgos que se asumen son altos y que aún así los va a llevar a cabo. ¿Y por qué este uso compasivo sí debe de estar dentro de nuestro esquema de atención? Porque hay muchísimo, también se da justo por el surgimiento de la charlatanería. De precisamente hay muchísimos pacientes que buscan una esperanza, aunque sea un poquito, que le va a mejorar 2 días de calidad de vida, porque estamos hablando el uso compasivo de estas medicinas que no están, que no se ha probado su seguridad y eficacia, que va a dar días, no va a dar ni años, no va a dar algunos un mes, podríamos decir. Es muy corto el periodo de beneficio que puede tener para la calidad de vida de un paciente, pero muchos pacientes están están dispuestos a correr el riesgo por un día de dignidad, de calidad. Y ahí, o sea, ya definíamos esta parte de de dónde viene y cuál es el uso, ¿no? O sea, de dónde viene este uso compasivo de medicamentos. Pero creo que una pregunta que vale la pena detenernos para ahí tener esta claridad es, a ver, cuando se hace un uso compasivo de medicamentos, ¿hablamos de que es un tipo de tratamiento o es una investigación? Que creo que es una pregunta que sí hay que detenernos. ¿Cómo ves? Totalmente, sumamente pertinente, porque aquí puede comenzar una gran confusión. Y justo lo que se quiere evitar es la confusión, ¿no? Pero vamos a decir, no es exactamente investigación clínica, porque sabemos que la investigación clínica nos lleva a tener grupos, controles de pacientes, ¿no? Que van a ser tratados, otros que no van a ser tratados, para decir que estamos pues en un ensayo clínico controlado que nos va a llevar a un resultado de eficiencia, eficacia, seguridad de un medicamento. Pero tampoco no lo es, porque justo es un solo paciente que va a entrar a probar un tratamiento
no, un tratamiento, perdón, un medicamento, porque todavía no es tratamiento, porque tendría que pasar precisamente esta etapa de ensayo clínico. Entonces, ¿cuál es la finalidad principal? Pues sí, beneficiar a un paciente concreto. En ese sentido, podemos decir que es terapéutico, pero no es parte de un tratamiento. Y no, es terapéutico basado en ciencia. Lo que surge fuera de la medicina basada en evidencia científica es precisamente remedios caseros, herbolaria y otro tipo de situaciones que no llevan un control. Estos medicamentos sí llevan un control porque sí se va a dar un seguimiento de los riesgos y del beneficio que se tuvo terapéutico en el paciente concreto que acceda después de que un comité experto ético haya decidido que el paciente sabe de los riesgos que va a tener al ser administrado con cierto tipo de medicamentos y que aún así, sobre todo porque sí hay que decir, los riesgos son muy altos, ¿sí? O sea, todo lo que ya sabemos en los tratamientos convencionales de cáncer, pero puede ser que haya un efecto secundario y es de lo que no sabemos aún y que este paciente al suministrarse dicho tratamiento podemos saber. Y eso también es importante, ¿no? Que a diferencia del ensayo clínico, pues no va a buscar conocimiento que sea generalizable, pero sí puede producir información sobre su seguridad y efectos adversos, hay que decirlo. Claro, y de ahí tocas un tema que partiría para la siguiente pregunta. Tocas el tema de los comités de bioética, ¿no? Y también ya decías, ¿no? De que, a ver, cuando se hace este uso compasivo de medicamentos, pues es un asunto delicado. ¿Por qué? Porque usualmente lo usamos en pacientes con enfermedades graves que ya son refractarias a un tratamiento, donde ya hay muy pocas o ya no hay opción de tratamiento que conozcamos, ¿no? O que estén aprobados por las agencias regulatorias. Y entonces, eso es desde que el paciente debe conocer que los datos realmente en relación a eficacia y a seguridad, pues son muy limitados. Entonces, aquí va mi pregunta de que, de acuerdo a tu experiencia, que sé que ha sido internacional, afortunadamente, conociendo diferentes sistemas regulatorios, sistemas médicos, eh, ¿cuál es el proceso que debería realizarse en el uso compasivo de medicamentos, no? Bueno, gracias por esta pregunta. Justo hay paneles de comités expertos y interdisciplinarios, como generalmente se integran en un comité de ética de investigación. Pero hay que decir que estos comités de uso compasivo de la medicina son también algo que está en una ambigüedad porque justamente se exige un análisis ético muy fino y eh, no son avalados por una agencia regulatoria. Y claro que lo acabas de decir, en todos los países las agencias regulatorias tienen distintos esquemas para poder tener la aprobación de un medicamento, ¿no? Y generalmente me ha tocado participar en estos comités de uso compasivo de la medicina de Estados Unidos, que justo estamos haciendo análisis de un medicamento en Estados Unidos porque otro comité en otro país, digamos la India, ya lo aprobó como uso compasivo, pero en Estados Unidos no, y es el mismo medicamento y se produce en Estados Unidos. Entonces a veces decimos, ¿por qué allá sí, por qué acá no? Porque hay un riesgo. No vamos a tratar de vestir de certeza algo que todavía se vive en la incertidumbre. Entonces, por eso es importante que en cada país, en cada jurisdicción se tenga un comité, aunque ya un tratamiento esté aprobado, un medicamento esté aprobado de uso compasivo en otra jurisdicción, justo porque estos comités deben ser comités que están eh, registrados en la agencia regulatoria, pero que no tengan ningún conflicto de interés con la farmacéutica que está precisamente desarrollando este medicamento. Entonces deben de ser comités externos que no tengan ningún tipo de conflicto de interés para avanzar medicamentos en la agencia reguladora. Y esto pues te lo dicen las credenciales de las personas que integran cada uno de los comités y generalmente los datos son públicos de quienes integran esos comités, ¿no? Y es importante que sean públicos la publicidad de quienes integran esos comités para poder precisamente quitar cualquier velo de conflicto de interés, que parece que a veces no lo sabemos diferenciar muy bien, sobre todo si trabajamos en la academia, si trabajamos en la industria, en la atención clínica, sí debe de haber algo que nos lleve
a decir la transparencia desde donde estamos hablando y desde donde estamos participando en estos comités. Y cumplen pues precisamente una función elemental, porque no están para decir simplemente sí o no al uso compasivo, sino estamos para evaluar el equilibrio entre los posibles beneficios y los riesgos que son éticamente aceptables. Porque también un paciente en su desesperación puede asumir un riesgo muy alto, pero nosotros cuando ya sabemos, ya tenemos la información, no antes de reunirnos, ya tenemos la información de los efectos que tienen los medicamentos en ciertos pacientes, en donde se ha tratado, donde se ha intervenido con los ensayos preclínicos. Entonces, eh, debemos de analizar si el paciente comprende realmente esta incertidumbre, ¿sí? Y si no se le está ofreciendo una falsa expectativa, porque también hay que proteger al personal médico, porque si el personal médico no comunica bien, o a lo mejor está también, hay que decirlo, hay que respaldar al personal médico porque puede estar bajo la presión del paciente. Y entonces el personal médico también necesita un comité externo que le diga, mira, no es que yo no te quiera dar el medicamento, estos son los riesgos y estás tomando decisiones en escenarios extremos sin un respaldo claro de la evidencia científica que nosotros tenemos, pero también pues es una carga moral para quien prescribe este medicamento. Claro, y ahí te interrumpo para preguntarte, o sea, ¿quién, como todo indicación de un medicamento, ¿no? Debe estar acompañado y más un medicamento con que pueden ser mayores riesgos, el consentimiento informado. ¿Quién realiza el consentimiento informado o quién debería realizar el consentimiento informado cuando se plantea el uso compasivo de medicamentos? Siempre es el paciente, doctora Gómez. Y justo hemos tenido... No, pero la cuestión de, por ejemplo, quién lo debe, o sea, realizar en cuestión de formato, lo debe hacer el comité, o sea, porque yo sé que el consentimiento informado es un proceso, pero quién debe, y más que nada, ¿por qué es algo? Validarlo. Ajá, o sea, validarlo realmente, o sea, desde hacer el formato, revisarlo y porque una vez, o sea, se va a entregar en la práctica, pero ¿quién debe hacerlo? En ese sentido, el comité funciona como un espacio colectivo de responsabilidad, porque en el comité justo ya revisamos cuando el proceso ya se ha dado, ¿no? La conversación entre el paciente y el personal o la persona tratante, el médico tratante, la médica tratante, ya tuvo un proceso de comunicación con el paciente. Entonces, desde una perspectiva ética y jurídica, este proceso debe de incluir varios pasos. Y que no solamente, o sea, claro que es el médico tratante quien lleva a cabo este proceso, ¿eh? Pero este proceso es respaldado por el comité, porque en el comité nos preguntamos, oigan, ¿y el paciente estaba consciente? ¿Estaba sufriendo mucho dolor cuando se le estaba comunicando? ¿Tuvo un lapso de lucidez plena, sin nada de dolor? O sea, como que todo esto volvemos a preguntarlo en el comité, esto que ya se recabó por el médico tratante, porque lo tienen que hacer, pues porque también él o ella tienen pues muchísimo interés de ayudar al beneficio de su paciente. Entonces, seguro se garantizan, en ese sentido se garantizan de que hay un proceso donde se dio la información y lo formalicen por escrito, pero después cuando llegan con nosotros volvemos a preguntar. Se le dijo al paciente que no existían alternativas terapéuticas razonables y que también el paciente no es candidato a un ensayo clínico. O sea, todas esas son preguntas que nosotros vamos a hacer si se le dijo o no y que si sabe la diferencia en lo que es un ensayo clínico y lo que no lo es. Y este es un proceso que sí se documenta, pero no va a estar en un papel, pero sí tenemos que garantizar que sí son como una revisión ética de que realmente el médica que vaya a prescribir y dar el medicamento haya valorado los riesgos junto con el paciente, la proporcionalidad y el contexto clínico en el que se está dando, que es fuera de cualquier ensayo clínico. Entonces, en ese sentido, un consentimiento debe ser muy cuidadoso, pero también se debe documentar, como ya tenemos estándares de cómo se documenta el consentimiento informado y depende de cada
de cada país también, porque sabemos que en México es por escrito, en Estados Unidos es verbal, pero se firma una hoja, y en México también se debe de firmar una hoja, pero realmente no es un formato, sino una conversación honesta, y que debe de estar esa conversación honesta de una otra manera, avalado por un documento donde se establece claramente que no sabemos qué funciona, que no conocemos todos los riesgos y que no sabemos que vamos a garantizar un beneficio y que el paciente está de acuerdo. Y ahí me surge otra pregunta que también es muy controvertida porque es, a ver, sabemos que el uso, ¿no? de estos medicamentos puede ser que no dé respuestas tan importantes, pero el paciente, si por ejemplo, si responde al tratamiento, que también es un continuo evaluar, ¿no? En el comité, porque hasta cuándo se le va a garantizar ese medicamento. Sí, claro, aquí este tipo de consentimientos no solamente protege al hospital, porque hasta cuándo va a ser el hospital y las y los médicos tratantes van a poder seguir prescribiendo su medicina, porque son muy caros aparte, ¿no? Hay que decir, son muy costosos, ¿no? Entonces aquí la autonomía del paciente es importante, pero también debe de, cuando sea posible, existir este seguimiento y reporte hacia el comité, sobre todo los efectos adversos, para decir en un momento dado se detiene. Ya lo que autorizamos como compasión es importante, pero la responsabilidad no se suspende. Por eso tenemos que seguirlos y tenemos que decir hasta aquí. Sí puede haber un beneficio, efectivamente, pero puede ser que el beneficio terapéutico es por 2 días y los efectos adversos son por más días, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir monitoreando precisamente para decir, en otros casos no hay que generar hipérbolas. Hay casos de éxito, sí, pero son mínimos. Claro, y de ahí paso a la siguiente reflexión y pregunta que decías, a ver, puede haber la importancia de estarlo vigilando continuamente, esta comunicación bidireccional, ¿no? Y transversal con el comité y con todo el equipo médico para los efectos adversos o también puede ser, ¿no? Los puntos positivos, porque también hay muchas variables, ¿no? En el escenario, hay muchas variables que tomar en cuenta porque el hecho de que cuando sea algo positivo, ¿no? Hay que verlo así con lupa, porque cuando van siendo estos resultados positivos, tú ya lo decías, no es un ensayo clínico que está controlado. Entonces, a veces estos resultados positivos en los programas de uso compasivo también pueden generar creencias infundadas sobre la eficacia y la seguridad y hacer que haya una agilización en la aprobación formal del medicamento. Entonces, creo que es una vez más hacer una invitación, ¿no? Y la urgencia de que se tienen que tener comités de bioética interdisciplinarios en todas las instituciones de salud. Así es. Y también en las instituciones de salud, en los hospitales, ¿no? En las clínicas de atención, y sobre todo porque este es un punto muy delicado y más creo que en la oncología. Justo porque lo que señalaba la doctora Gómez es que los casos de éxito de uso compasivo pueden generar una narrativa muy poderosa que puede llegar precisamente para que una agencia reguladora pueda hacer mucho más, acelere pues, ¿no? Y no queremos eso. Realmente no queremos generar una falsa expectativa con pocos datos o con nada datos, porque no estamos en un ensayo clínico que lleva años. Los ensayos clínicos no nos ofrecen tampoco respuestas de un día a otro, y entendemos que particularmente en oncología lo que se buscan es desde hace muchos años se ha buscado la celeridad en la búsqueda de tratamientos, ¿no? De respuestas, de soluciones. Y entonces las historias de éxito son las que se difunden súper rápido para hacer precisamente creer que ya tenemos respuestas eficaces terapéuticas para algunos tipos de cáncer, pero pues no, un resultado positivo individual, como dije anteriormente, no equivale a evidencia científica generalizada, que nos da elementos de generalización el ensayo clínico, pero ni siquiera un ensayo clínico probado tiene pruebas de seguridad y eficacia y eficiencia, pero no vamos a decir que va a ser para todas las personas, porque cada historia clínica es distinta, ¿no? Entonces ahí entra su ojo del oncólogo y la oncóloga para saber precisamente quién puede ser candidato o no o candidata para un tipo de tratamiento.
pero el riesgo de que el uso compasivo termine presionando a los procesos regulatorios o sustituyendo ensayos clínicos es clave. No debemos de sustituir ensayos clínicos. Es muy clave en esta plática mantener la diferencia conceptual entre el uso compasivo para una sola persona y no debe de agilizar procesos regulatorios, sino que debe de llevarnos a tener pues ensayos más grandes, ¿no? A ser incluido en procesos de investigación más grandes que nos dé acceso a compasivo, pero no aprobación anticipada. Totalmente de acuerdo y yo creo que definitivamente es un tema fascinante. La verdad, yo creo o sea, resumiendo, quedaron conceptos claves, ¿no? Bien definidos, preguntas quedaron también sobre la mesa, pero yo creo que esta invitación a tener esta vigilancia, esta crítica y más que nada ante tanta innovación, ¿no? Tú como experta en la regulación de todas estas nuevas biotecnologías, creo que es una de las mejores herramientas siempre estar ante la crítica y ante el diálogo interdisciplinario. Y pues para ir cerrando, ¿no? Siempre me gusta preguntarles a todos los invitados si nos recomiendan algún libro, ¿no? Que nos recomiendas algún libro, artículo para comprender mejor el tema y si tienes algún comentario para cerrar. Gracias. Qué rápido se va el tiempo, caray. Y justo pensé que íbamos a que eran las preguntas súper profundas, fascinantes y ya vamos llegando al final. Creo que para cerrar puedo decir que la regulación debe vigilar que sea transparente el proceso de fabricación y de aplicación de estos medicamentos, evitar cualquier tipo de conflicto de interés es muy importante y cuidar que la esperanza justo no se transforme en un marketing político en pacientes oncológicos, porque justo la ética no consiste en apagar la esperanza, sino en evitar que se vuelva engañosa, porque creo que son precisamente pacientes vulnerables y lo que no queremos es que un acto compasivo se convierta en un acto desesperado y que se vea como un favor o una concesión. Tampoco lo es, ¿no? Realmente se pone en el centro de la balanza la decisión ética excepcional, porque es una decisión ética excepcional. Esta es una situación de excepcionalidad que exige rigor, transparencia y sobre todo acompañamiento. Este comité no se puede deslindar de seguir acompañando esta decisión que se toma. Entonces, la medicina, el tema es que siempre lo hemos visto como que promete curación, pero lo que debe de prometer y garantizar siempre es dignidad hacia las personas más que curación. Entonces, a veces intentar algo solamente porque promete curar no significa garantizar calidad ni dignidad a las personas. Entonces, como que esta es una gran responsabilidad que se tiene para las y los oncólogos, pero también decimos que está un comité de ética para acompañar, para que no se tomen en solitario estas decisiones ni se vean aisladas, sino que aparte exista un respaldo, porque sabemos que también los comités de ética participan en estos, no lo dije, pero en los comités de uso compasivo de la medicina participan pacientes activistas. Entonces, que han sido sobrevivientes y que tampoco van a dejar que esta compasión les lleve a tomar medidas desesperadas a cualquier persona, ¿no? Entonces, en bioética esto ya es muchísimo. Hablar de esto ya es muchísimo, ¿no? Y bueno, para recomendarles, pues hay muchísimos artículos expandidos también en científicos sobre todo y del Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Pero hay una página, más que una lectura, un libro, hay una página donde llevamos a cabo en la escuela de la Universidad de Nueva York, donde ustedes pueden encontrar precisamente CUPACON, CUPACON, que es precisamente un grupo de trabajo que ha participado en la preaprobación de medicina de acceso compasivo para los pacientes y entonces se escriben los casos, se escribe en artículos científicos, ahí hay una lista de muchísimos artículos
de cómo fue el proceso para evaluar un caso concreto, si el medicamento fue exitoso, si no se da seguimiento, pues también se publica lo que se está haciendo una vez que ya se pasaron los procesos de aprobación, de señalarle al paciente que sí, que no. No hay un libro clave porque esto es algo muy reciente en la materia. Entonces lo que sí hay es publicación científica y que aquí ustedes la pueden encontrar por autores. Art Kaplan es el que más ha trabajado en este tema, sobre todo, y publicado, ¿no? Entonces espero que tengamos en algún momento un libro específico sobre uso compasivo de la medicina. En este momento no existe. Lo que sí les recomiendo es que leamos libros sobre ensayos clínicos para entender la diferencia entre, sobre todo, las etapas del proceso de generación de medicamentos y las etapas para considerarlos como terapéuticos o no. Doctora Reina Arellano, qué gusto tenerla acá en Código Tumoral, justo tratando de descifrar este código con perspectivas tan interesantes, tan enriquecedoras. Y pues ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es un tema que yo creo que da para mucho, da para muchas reflexiones. Yo creo que varios acá de los asistentes eh, pudieron tener una mayor claridad sobre un tema tan complejo. Y pues muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, doctora Gómez, y de verdad felicitarte por este espacio tan humano que precisamente hace una convergencia entre la ciencia, la clínica y la ética. Entonces, que haya más oncólogas como tú. Es una invitación abierta porque de verdad llevar estos temas tanto a tu gremio como a las y los pacientes y como este diálogo con quienes estamos en agencias reguladoras, pues es súper importante, ¿no? Porque se generan también espacios de reflexión y grupos de trabajo de la discusión bioética en estos temas. Por cierto, este es un comercial también para que si quieren, en el 23 y el 24 de enero se va a estar llevando a cabo uno de los primeros congresos sobre el uso compasivo de la medicina en la Escuela de Derecho de la Universidad de Boston. Entonces, si ustedes pueden tener ahí acceso a la página de internet para tener los resultados de dicho congreso y quienes asistieron y los temas que se están debatiendo en este momento. Ah, buenísimo, buenísimo el comercial. Y pues esperemos tenerte por acá en otro episodio con alguno de los temas también fascinantes en relación a toda la biotecnología y sus dilemas éticos. Con muchísimo gusto. Y nos vemos pronto en el siguiente episodio.